conectarte con la voz de Dios. Aquel susurro apacible, lindo, hermoso, no de prejuicios que te va a querer hablar. Y hoy, en este poderosísimo programa, quiero hablarte de cuando los hijos se van. Qué lindo. Qué lindo suena el título, cuando los hijos se van. Pero es terrible. Es terrible cuando ya los hijos comienzan a crecer y deciden casarse o irse para estudiar o formar otra familia. Eso es desde el corazón de las escrituras totalmente bíblico. Pero el dolor que siente aquella madre, aquel padre, y el padre, el hombre lo oculta más. Cuando va a aquella habitación y ya no está aquel chico, aquella chica durmiendo, uno tiene que decir, despiértate, ya es hora de ir al colegio, a la universidad, o comienzas a ver sus cositas. El, el joven se acaba de ir porque tiene que estudiar fuera, o se casó. Estos casos, pues, más que todo son estos casos por estudio o porque se casaron. Y tú comienzas a caminar por la casa y vives como, de cierta manera lo voy a llamar un luto, porque tienes que despegarte, porque tienes que ahora acoplarte en el ambiente de tu casa, a que quede el aroma, la ropa del niño, aquel que tú sigues viendo como un niño, pero ya creció y le tocó avanzar en la vida. Y aquel dolor, aquella cosa que te dice, ahora para qué, hasta aquí llegó esto. Si tienes uno o dos o tres hijos o quizás más y comenzaron a irse uno a uno, aquella persona que ha tenido muchos hijos, pero aquella que tuvo uno o dos y se le fueron, se le están yendo en este preciso momento. Eh, y ir, como te digo, pues caminar, no verlo, ya no tener a ese muchacho que atender, eso pega. Y eso uno dice, ¿a quién le cuento y quién me puede entender? La voz de Dios está aquí para entenderte y para decirte y hablar de manera objetiva, que es bíblico, sí, y que afecta, pero que te instruye y te da aplausos a ti porque lo hiciste bien. ¿Sabes por qué? Porque si nos sujetamos a la santa palabra de Dios o la entendemos un poco, dice que el principio de dejar ir habla de un principio bíblico y eso lo encontramos en Génesis 2:24 y lo citó Jesús en Mateo 19:6 y Marcos 17. Establece que al casarse o madurar los hijos forman una nueva familia, cambiando su relación de dependencia a independencia. Los hijos deben avanzar, deben independizarse. Pero es allí cuando tú debes pensar ya no como aquella que le daba dos cocorronazos, aquella que lo exhortaba, que le pegaba, que lo dirigía y le decía a dónde debía ir, qué debía hacer, qué debía comer, cómo debía vestirse. Ya pasas de ser ese líder con tu hijo, esa guía, para hacer qué. Ahora vienes a ser un consejero, un consultor, porque tu hijo te va a consultar a ti, te va a pedir consejos. Quiere decir que esto va subiendo de nivel, pero debemos aceptar que los hijos se van, que es totalmente bíblico. Claro, claro, yo no voy a prohibir que usted llore, que se lamente, que pase ese pequeño luto, duelo de separación. Es más que todo como un duelo maternal, paternal, pero debes estar pendiente también de lo que sufre él, de que ese hijo también sufre porque no está esa mamá, ese papá allí para decirle qué hago rápidamente, porque igual te lo va a decir. O sea, este no es un dolor que solo te va a arropar a ti como mujer o como padre, no, también a él lo va a tocar, pero él tiene que disimular más, guardárselo un poco porque él como persona fue creada para avanzar.
trascender en este mundo. Y así como una vez tuvo a su papá y a su mamá, ahora él va a procrear y va a tener hijos también. Pero yo quiero hablarte de algo bien importante en todo este proceso, que te va a transmitir seguridad, que te va a decir, no, mira, quédate tranquilo o tranquila porque lo hiciste bien. Y si no lograste hacerlo cuando él era pequeño, ahora sencillamente te voy a dar una herramienta para que puedas reposar en las manos del Señor. Y es lo siguiente. La Biblia dice en el Salmo 127, 3, 5, describe a los hijos como flechas en manos de un guerrero. La meta de una flecha es ser lanzada lejos para cumplir un propósito. En esta metáfora que da el salmista, lo que quiere decirte Dios es que los hijos fueron criados por ti. Si los criaste, los formaste con el principio del reino de los cielos, como dice el proverbio, que si tú educaste a estos chicos con el principio, la sabiduría del reino de los cielos, tú vas a descansar en el Señor. Y llega el propósito final, que es lanzarlos como flecha. ¿Cómo sale una flecha? Sale fuerte, directa, al objetivo, al propósito. Asimismo, deben salir nuestros hijos con esos conocimientos del reino de los cielos, que tú lo fundamentaste, que tú lo educaste allí. Cuando usted lo ha educado allí, con esos fundamentos, usted va a descansar, insisto, en el Señor. Y esto te va a dar reposo. Entonces, en ese proceso donde sentiste dolor, aquel apego, no voy a ver a mi hijo, sí lo vas a ver, tranquilo, tranquila, porque él te va a visitar. A lo mejor no con tanta continuidad, a lo mejor no como antes lo vas a ver, porque pues ya él tiene que dedicarse a su vida. Y tú dirás, ¿quién me quita este dolor? Yo te tengo una buena información. Como representante del reino de los cielos acá en la tierra, es la siguiente. Ahora tienes un espacio para tú autoeducarte, retomar los planes que habías dejado porque estabas criando a tus hijos o a tu hijo, sea en singular, en plural. Entonces debes reinventarte y comenzar nuevamente lo que habías dejado atrás, sea estudio, sea una labor espiritual, sea un trabajo, ok, tu parte económica, y dices, bueno, yo debo proseguir mi camino, autoministrate, párate en ese espejo y di, no, esto de verdad debe continuar, mi historia debe continuar acá en la tierra, mis hijos deben avanzar. Es súper importante que tú puedas entender que esto ha sido diseñado por Dios en el propósito desde el corazón de Dios. Ya había el plan de que nuestros hijos iban a crecer, iban a avanzar, se iban a casar, iban a estudiar, y nosotros como padres debemos asumirlo de manera tranquila, confiada en el Señor y darte espacio. Que estás casado, estás con tu esposo, decir, bueno, tenemos unas vacaciones, vamos a planificarlas, oremos por nuestros hijos. Y si tú dices, no, pero mi hijo no es cristiano, y estás oyendo este programa hermosísimo diseñado para ti, para que Dios te susurre y te diga tranquila, y te dé una solución, porque de eso se trata, de dar soluciones, ¿tú qué vas a hacer? Te colocas a orar por tus hijos, ve a una iglesia y pide orientación, escucha las predicaciones, escucha la palabra de Dios, lee la Biblia. Si no te dio tiempo, instruirlo en los caminos de Dios. Y dice que aun cuando grande no se apartará de él, y eso es lo que te va a llenar de confianza y tranquilidad. Como solución te doy la otra parte y la herramienta de la oración. Ve a los pies de Jesús, te postras ante él y llevas a tu hijo al altar de Dios. Dile, Señor, cuídalo, guárdalo. Pero recuerda, los hijos nos pertenecen por el resto de nuestras vidas. Sí, porque eso que dicen por allí, los hijos son prestados, no, los hijos son nuestros.
siempre van a ser nuestros, pero por un breve tiempo irán a formar una familia que va a pasar a ser parte también, a ser parte, perdón, de tu núcleo familiar. Mira, que el Señor te bendiga, te dé sabiduría de lo alto para aceptar ese trascender de la vida. Te bendigo. Quien te habló, la pastora Diona. Te pido que por favor toques la campanita, dejes un like y te suscribas a nuestro canal. Si deseas conversar de algún tema especial porque un hijo se te fue de una cierta forma, yo te invito a que por favor llames al teléfono que voy a dejar allí en pantalla y te puede entrevistar y hablar de ese dolor, cómo pasaste ese dolor. Pero créeme, aunque en la vida parece que todo es doloroso, todo tiene solución. Oro por ti, te bendigo, le pido a Dios que te dé sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, gracias por escuchar estas poderosas enseñanzas.